Bendiga, amados hermanos, y queremos dar la lección 12 correspondiente al próximo domingo, que se titula Contratando obreros en horarios diferentes con igual salario. Como saben, seguimos en la unidad que hablamos de las parábolas que dijo Jesús, el lenguaje parabólico y lo que significa. En esta ocasión vamos a hablar y quisiera comenzar con el objetivo número 3, que es más importante. Esta parábola nos habla fuertemente que la salvación es otorgada por gracia divina. Van a ver que la parábola parece que sugiere que hay alguna injusticia porque se le paga lo mismo a gente que trabajó diferente. Pero es que lo que tenemos que entender en esta enseñanza es que somos salvos por gracia, no por lo que hacemos, sino porque es la bondad de nuestro Señor lo que nos ha dado la salvación. Gracia quiere decir bien no merecido. Cuando usted recibe un bien no merecido. Así que el objetivo 3 aquí valorará que la salvación es otorgada por gracia divina y no como recompensa, es lo primero. El segundo es que destaca que Dios hace provisión para satisfacer las necesidades humanas, y también pues se nos va a hablar de la misericordia y compasión divina que no discrimina entre personas. Así que la afirmación fundamental de esta clase es que el Dios de la vida otorga la salvación al ser humano por su gracia, como dije, y no como una recompensa. Entonces el versículo para meditar es: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero más pocos los escogidos. Mateo 20:16. Y sin más preámbulos, como saben, Jesús, ya hemos dicho esto continuamente en las clases pasadas, el lenguaje parabólico lo que se usa es para enseñar en una forma clara, que la gente entienda cómo es el plan de Dios en la entrada al reino de los cielos. Y aquí, en esta oportunidad, no es una excepción, donde el Señor usa una vivencia del diario vivir, como era el tema del viñedo y los jornaleros, la gente que busca trabajo para trabajar en estos lugares, para demostrar ese concepto de que somos salvos por gracia. ¿Ok? Entonces ahí van a poder ver que también se demuestra que Dios ejerce su voluntad soberana y establece principios reguladores para otorgar a los creyentes en Cristo la adopción como hijos amados. Fíjense que se le estaba hablando a un pueblo de Israel que creía que ellos eran el pueblo escogido y solamente ellos eran los salvos, nadie más, nadie más. Y también era un pueblo que estaba educado a que tenía que hacer cosas, que era lo que la ley sugería: vamos a hacer cosas para nosotros merecer. Y mucha gente malinterpretó, ¿verdad?, el plan de Dios o la intención de Dios de la relación con el hombre, con la necesidad de hacer cosas para él, o sea, acciones, que la salvación era por acciones. Pero eso es lo que se está tratando de debatir en esta parábola. Así, de modo inmediato, vamos entonces y vemos esa parábola que se encuentra en Mateo 20, ¿verdad? Y nos habla de la palabra que voy a hacer referencia. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre o padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Y saliendo cerca de la tercera hora, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a la viña, y os daré lo que es justo. Fíjese aquí que la diferencia: los primeros les dijo el pago acordado, un denario por día. Al otro grupo le dijo: le daré lo que es justo, y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, una tercera vez, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Se fijan que es una acción que hizo varias veces en varias horas del día diferentes. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, los que llegaron últimos hasta los que llegaron primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, los últimos, recibieron cada uno un denario. Y al venir los primeros, pensaron que habían de recibir más, ¿verdad? Pero también ellos recibieron un denario, que fue lo que se les había ofrecido. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Vamos a ver que, ¿verdad?, nos tiene la palabra para aprender de esto. Comenzamos con esta primera parte, la forma como él salió a contratar a la gente. Fíjense que Jesús usa este lenguaje para
que veamos, ¿verdad? Se supone que si usted tiene una finca, usted tiene un trabajo en esa finca, requiere de un tipo de labor, digamos, diestra, gente que sepa hacer el trabajo. Los trabajos en los de agricultura se hacen, ¿verdad?, durante todo el día para evitar el calor y se empieza de mañana. Y en esta parábola, pues se ve el proceso que se siguió aquí, ¿verdad? Que uno va a un lugar donde están reunidas las personas dispuestas a trabajar. Eso se ve mucho todavía en algunas partes de los Estados Unidos. Y uno pues recluta las personas que están disponibles allí. En esta parábola, que es, ¿verdad? Parábola es cuando usamos un ejemplo de algo cotidiano para explicar un principio del reino. Dios es el padre de familia, es el dueño de ese viñedo, de ese plantío, ¿verdad? Que es el dueño verdadero de la finca. Entonces está en el mensaje de esperanza de que Él va y buscas personas que quieran realmente trabajar en la obra. Y aquí, pues, los obreros que están contratados para trabajar en la obra representan las personas que han sido liberadas del pecado, aceptar a Cristo como su Salvador. Mientras usted está oyendo esta parábola, tiene que pensar en eso. Los obreros que están trabajando en la viña son los que han sido liberados del pecado, ¿verdad? Así que en esa forma, los obreros fueron contratados en diferentes horarios. Las personas vienen al Señor en diferentes circunstancias, en diferentes fases de su vida, ¿verdad? Si usted piensa, hay gente que han sido nacidos y criados en el Evangelio, toda la vida han estado en el Evangelio y han vivido la bendición de crecer en eso. Pero hay gente que se arrepintió como el ladrón que estaba al lado de Jesús. Había sido un ladrón toda su vida, pero al final, solo justo antes de que Cristo falleciera, él se arrepintió y recibió la misma compensación o el mismo pago de entrar al cielo que uno que lleva toda su vida. Así que eso es lo que aplica aquí. Así que aunque estos obreros fueron contratados en diferentes horarios, todos reciben la misma respuesta, y eso es lo que quería demostrar. Nadie debe sentirse, ningún cristiano debe sentirse superior a otro porque uno lleve muchos años y otro lleve pocos años. No debe haber un sentido de superioridad porque usted lleva mucho en la iglesia. Usted no tiene mayor derecho que uno que acaba de llegar. Simple y llanamente somos salvos por la gracia del Señor y es dada al creyente como una dádiva divina. O sea, que es dado por la gracia, es inmerecido por la fe en Cristo, como nos dice acá. Así que dice aquí en Romanos 12:13, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Con eso paso a la parte 2, ¿verdad? Sigue diciéndonos ahora, aquí viene la parábola como tal, donde viene el proceso de contratación, que les decía que de cierta manera es algo irregular, un poquito, ¿verdad? Curioso, porque llega la hora tercera, y la hora tercera es una hora, ¿verdad? Que es como casi las 9 de la mañana. Y el padre de familia vuelve a la plaza a buscar otros. Había uno que había empezado a las 6 de la mañana, ¿verdad? A la primera hora. A las 6 de la mañana. Y él vuelve y busca a otro y le dice, bueno, pues, no tienen que hacer, vayan, que les voy a pagar justo. Fíjense que a los que contrató primero, los que llegaron a las 6 de la mañana, a la primera hora, les dijo, vayan y les voy a pagar un denario por día. Y fue un acuerdo, en el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Les dijo el pago que iban a recibir por el día de trabajo, que empezaba desde las 6 de la mañana hasta que terminara. Así que esa gente se fue con un contrato de labor debidamente estipulado, con la cantidad de trabajo y lo que iban a recibir. Todo el mundo sabía. Los demás, de aquí en adelante, les dijo que le iba a pagar lo que era justo. No les dijo una cantidad, les dijo que lo que era justo. Sabiendo que el que paga es el que decide la cantidad que quiere pagar. Si es justo o no, se verá el momento del pago, pero las personas se fueron confiando en que era justo. Primero, déjenme hablar un poco de lo que es el denario, que es la moneda romana, que tiene más o menos un valor de algunos 74 centavos de dólar. Y básicamente era el equivalente a un día de trabajo de un soldado romano. ¿Ok? Entonces, ahí ven que los que estaban desocupados, las personas que no habían conseguido trabajo y que estaban en esa plaza,
ciertamente tenían muchas necesidades, querían trabajar, querían generar ingresos, y ellos, al ver que había una posibilidad de conseguir trabajo, ni siquiera preguntaron cuánto era lo justo. Dijeron, pues si hay trabajo, vamos para allá, ¿verdad? Y demostraron agradecimiento por haber sido contratados y se fueron a trabajar. Sí, la Biblia nos habla de lo que es la justicia, lo que está relacionado a la práctica de la justicia. En varias ocasiones nos lo dices, pero las personas, nos dice que las personas que obran con justicia actúan con rectitud en la conducta. Dios es un Dios justo y recto en todos sus caminos, y Dios es el autor de toda justicia. No cabe la menor duda que el principio de justicia es un principio divino. Ahora bien, eh, la justicia de Dios a veces no la comprendemos nosotros los hombres. Eh, 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 Aunque a veces nosotros entendemos cómo Dios hace justicia, perfecto, en este caso, habrá quien diga que los obreros que llegaron más tarde deberían cobrar menos, pero es que lo que quiero decirles, lo que se está estableciendo aquí es que no importa la cantidad de obra que se haga, el Señor ha decidido darnos a todos el mismo pago por creer en Él, que es la salvación del alma. Así que las personas temerosas de Dios, como dice en el último bullet aquí, pueden actuar con justicia dirigidos por el Espíritu Santo, y el Señor es un Dios justo en toda situación. Ahora bien, fíjense, vamos a la segunda parte de esta clase, Mateo de 5 al 7, y van a ver entonces que aquí surge esta dinámica donde el maestro o el dueño de la obra, del huerto, por así decirlo, va a la hora sexta y a la hora novena, eh, que no son horas pues muy comunes para ir a buscar. Nadie ya estaba más allá del mediodía de trabajo. O sea, la hora sexta es el mediodía, las 12 del mediodía. Ya ahí había gente trabajando de las 6 de la mañana. Entonces, pues esa no es la hora para uno empezar a buscar, pero el dueño de la viña necesitaba la labor y quería proveer un beneficio a esas personas que todavía no habían conseguido trabajo. Y así que fue y buscó y les dio la oportunidad y les dijo también, le voy a dar lo que es justo. ¿La? Volvemos, se sigue repitiendo esto. Fíjense que cuando él sigue yendo, porque fue a la hora primera, a la tercera, a la sexta, a la novena, y inclusive en la parábola dice que llegó a ir hasta la hora undécima, que ya es una cosa que es como que a las 5 de la tarde, como a las 5 de la tarde, a buscar más obreros. Y les dijo a todos, vayan, y les pagaré lo que es justo. Usted se imagina que usted está esperando que alguien le dé trabajo, y que a las 5 de la tarde del día alguien le diga, vente, te voy a dar trabajo, y que cuando le pague le dé lo mismo que se ganó otro que empezó por la mañana. Usted estaría bien contento, porque usted dice, ay Dios mío, mira qué milagro es este, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que habrán otros que no estarán muy contentos, vamos a hablar de ellos ahorita. Pero fíjase que cuando el Señor va a donde estos que va a la hora undécima, le dice, ¿por qué nadie os ha contratado en el 26? Y ellos dijeron, y ellos, ¿verdad? La respuesta de ellos es curiosa, porque, o sea, ni siquiera, él se sorprendió que nadie los había contactado. Y antes que dijera nada, dijo, bueno, véngase, vaya a trabajar, ¿verdad? Id vosotros a la viña y recibiréis lo que será justo. Qué alegría tiene eso. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos recibido la salvación y el perdón de Dios sin merecerlo? Mas, sin embargo, lo hemos recibido. Es como este obrero que se fue en la hora undécima, a las 5 de la tarde, a trabajar, y recibió un pago muy bueno. Así que cuando se analiza en qué consistía esas horas de las 5 de la tarde, surge la pregunta, ¿pero qué tipo de trabajo va a hacer esa gente? A las 5 de la tarde, estaban todo el día allí. No era que ellos no querían trabajar, es que nadie los había contratado. Así que esta persona que ha recibido esa bendición de ese trabajito, debe estar bien agradecida. Tratará de hacer un trabajo de mucha excelencia para poder, ¿verdad? De alguna manera retribuir a ese que le dio el trabajo. Así que es un hermoso relato de lo que estas personas confiaron que iban a recibir lo que era justo. Y realmente, pues también habla un poco, habla muy bien de cómo el Padre Celestial mira las necesidades de aquellos que quizás no han tenido los medios, y les da disponibilidad de que generen sus recursos, aun cuando pudiera ser que alguien pensara que ya no hacían falta. Para el Señor todos hacemos falta.
Quiero de inmediato decirles, cuando llegamos aquí al tercer tópico, es que quizás donde viene esta aplicación de esta parábola, ¿verdad? Llega la noche, ya saben que hay obreros que empezaron a las 6 de la mañana, otros empezaron a las 9, otros empezaron a las 12, otros empezaron a las 3 de la tarde, otros empezaron a las 5 de la tarde. Y cuando llegó esa noche, el padre de familia llama al mayordomo, que es el jefe de la obra allí, y le dice, bueno, vamos a, pues, a pagarle a la gente aquí. Vamos a hacer el proceso de pagar lo que se debe. Y le da una instrucción muy específica. Recuerden que el mayordomo puede ejecutar las órdenes que recibe de su jefe. Y le dice, bueno, pues tú vas a empezar a llamar y vas a llamar los que empezaron más tarde, los posteriores, y los últimos van a ser los primeros. O sea, vas a empezar a pagar desde los que llegaron a la hora de las 5 de la tarde, después los que llegaron a las 3 de la tarde, los que llegaron al mediodía, los que llegaron a las 9 y los que llegaron a las 6. Así que si usted se puede imaginar cómo sería ese asunto, cuando llega allí el de las 5 de la tarde y todo, toma tu denario. Y todo el mundo dice, ay María, si a este le dieron un denario que empezó a las 5, olvídate que yo, si un tipo de trabajo de 5 a 6, eso es un denario, eso es una hora, me van a dar como 8 o 9 denarios. Porque tú podrías pensar, pues el pago justo sería un denario por cada hora. El trabajo de 5 a 6 le dieron un denario. Si yo trabajo de las 6 de la mañana, me tocan muchos más. Pero ¿saben qué? No se olviden que lo que le había prometido el dueño de la obra al que empezó a las 6 de la mañana fue un denario. Así que no los defalcó, no los engañó, le dio lo que les había dicho. Así que aquí no es una historia de injusticia desde el punto de vista laboral, porque él le dio lo que les prometió, un denario al que empezó desde las 6 de la mañana. Que él le quiso dar el mismo denario al que empezó a las 9, al que empezó a las 12, el que empezó a las 3, el que empezó a las 5. ¿Quién es el dueño del tesoro? O el dueño del dinero, el dueño de la obra. Así que fíjense que aunque usted pudiera pensar que hay algo de injusticia, aquí no hay ninguna injusticia. Es simplemente un acto de liberalidad por parte del dueño de la obra, que quiso dar igual paga sin importar la cantidad de labor que haya dado, pero honrando la palabra que le dio al que comenzó. A todo el mundo le dio al menos lo que ofreció o más. ¿Se fija? Y así es Dios con nosotros. Nos ha prometido a todos una vida eterna si somos fieles a Él. Y habrá gente que le conoce al nacer, gente que le conoce luego de ser adulto, gente que le conoce al punto de morir, pero todos reciben el mismo beneficio de la entrada al cielo. Así que, como pueden ver, uno pudiera entender la incomodidad de esos que entraron a las 6 de la mañana, pero no tienen una causa de acción, como decimos los abogados, o no tienen una causa de decir que no tienen una forma de protestar, porque a ellos se les dijo claramente que se les iba a pagar un denario por el día y ellos fueron a trabajar desde las 6 de la mañana. Así que yo creo que la incomodidad que a veces sentimos cuando Dios hace obra con alguno que usted piensa que no lo merece, es que tú no eres Dios para saber lo que cada cual le corresponde. Dios da a quien quiere por su gracia. Y eso es lo que enseña esto. Esto no es un trueque. No es que yo doy algo y Dios me da salvación a cambio. No. Lo que tú das nunca será suficiente para pagar por la salvación. No hay nada que puedas hacer dentro de esta tierra que te justifique ser salvo. Eres salvo o somos salvos por la gracia. Así que esa murmuración que se dio entre esos que empezaron a las 6 era totalmente infundada. Infundada. Así que creo que esta parábola lo que desea ilustrarnos, como dice aquí en el último bullet, es lo que sucede en el reino de los cielos y no lo que sucede entre los hombres. Porque los obreros que habían trabajado todo el día, soportando el calor y todas estas cosas, ¿verdad? Y los que no trabajaron todo el día recibieron el mismo pago. Como estos trabajos reclamaron que merecían un mayor salario, ¿verdad? Pero ciertamente no les aplica porque no hay ninguna injusticia aquí. Dice Mateo 20, que dice, no conviniste conmigo en un denario. Eso fue el acuerdo. Toma lo que estoy y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. Si él le quiere dar eso, pues amén.
Así que dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Fíjense que empieza el Señor a enseñarles a ellos que Él es el dueño de todo y que Él decide cómo darle a uno a otro de acuerdo a su gracia. La palabra termina diciendo, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Una gran enseñanza para nosotros esta palabra. Y como pueden ver, lo he dicho en varias ocasiones, aquí el aprendizaje es claro. Dios es el dueño de la obra y a todos nos ha prometido vida eterna a cambio simple y llanamente de nada. Lo hace por gracia. Lo hace porque solamente que tú le reconozcas, aceptes el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y que te dé la oportunidad de tú realmente servirle. Y no importa en qué etapa de la vida tú llegues, vas a recibir la recompensa, al igual que los jornaleros que llegaron a un poco más tarde. Espero que sea de bendición esta clase, Dios te bendiga, y que sea de edificación a tu alma.